El día de hoy. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando de transformaciones, de distintas cuestiones diversas y teniendo un poco el modelo de ejecución de Spark. La idea un poco de la clase de hoy es poder empezar a ver algunas otras operaciones, o sea, a poder ampliar un poco lo que estuvieron viendo en los videos. Como plan un poco para la clase tenemos 3 notebooks que vamos a estar viendo esta clase. Vamos a empezar con algo relativamente simple, viendo las operaciones de joins en Spark, haciendo algunos ejemplos muy de juguete, o sea, como para que puedan ver cómo se comportan y lo puedan un poco mapear con alguna de las cosas que estuvimos viendo, los distintos tipos de joins en pandas también y demás, un poco como para aprovechar los conceptos que ya estuvimos usando y en particular entender, bueno, qué cuestiones particulares tienen. Después, aprovechando un poco que hablamos de joins, les voy a mostrar también a partir de un notebook cómo podemos hacer con operaciones, con grandes operaciones de matrices dispersas digamos, en Spark. Van a ver un poco, bueno, un poco la idea de cómo declarar estas matrices, cómo se pueden hacer las operaciones y demás. Estas operaciones vamos a aprovechar y algunas hacerlas con joins, así que esté un poco relacionado. Y por último, tenemos un notebook con 2 ejercicios, los cuales vamos a hacer el primer ejercicio, que es de un examen del 2018, y les voy a dejar un ejercicio para que puedan ver en estos días que restan, y les voy a estar subiendo una resolución el día jueves seguramente, ¿sí? En términos, también son ejercicios de examen. La idea es que ya arranquemos esta clase a practicar un poco algunas cuestiones, ¿no? Así bueno, voy a lo largo de la clase ir marcando algunas cosas que son interesantes y que también les van a permitir poder resolver el ejercicio de examen, pero o cosas más conceptuales, digamos, que uno tiene que poder entender para poder resolver algunos problemas, pero vamos arrancando y avanzando un poco desde allí, ¿sí? Así que bueno, denme un segundo que acomodo un poco ventanas. Yo la ventana de chat la tengo para acá, así que si alguien dice algo, van a ver que miro para acá. Y arrancamos, ¿sí? Estos notebooks ya están los links en Piazza, o sea, cualquier cosa que quieran acceder y demás van a estar guardados con todo lo que hicimos en la clase de hoy, ¿sí? Bien, bueno, acá hay una primer celda, digamos, de ejecución para activar el environment y demás. Vamos a tomar. No sé si recuerdan un poco que en la clase de Pandas yo les mostré un notebook con una referencia con una imagen y demás. Les voy a dejar como referencia así lo que fue este notebook 2018 que usamos de los distintos joys en Panda. Le pueden servir un poco para poder comparar y demás. Pero realmente, bueno, algo que está bueno poder empezar a ver y demás es entender, digamos, cómo está definida la operación de join, digamos, en Spark, ¿no? Y básicamente lo que nos pide son algunas condiciones, digamos, que tenemos que cumplir para poder hacer este tipo de operaciones, ¿no? Eh, en sí, en particular, estos RDDs o set de datos, digamos, con los que vamos a trabajar, tienen que tener el formato clave-valor, ¿sí? Entonces, las distintas tuplas, digamos, que tiene que tener el RDD son clave-valor. Obviamente que yo como una clave podría tranquilamente tener digamos, una tupla que tenga múltiples valores y tener una clave múltiple. Esto, un poco el ejercicio que les va a quedar es para poder pensar un poco en esto. Y como valor yo también podría tener una tupla con múltiples valores, ¿no? Como venimos trabajando y haciendo operaciones de ese tipo, ¿no? Pero en sí este formato de clave-valor o de tupla de clave-valor, lo que a mí me va a permitir es cuando hago las operaciones de join entre, este caso, RDDs, realmente poder buscar machear distintas claves de los distintos de los distintos RDS. Ahora vamos a ver un poquito cómo sucede esto, ¿no? Pero bueno, un poco lo que nos explica la documentación es que si nosotros tenemos y acá estamos tomando lo que sería la función de join normal, ¿sí? Si nosotros estamos considerando, digamos, un RDD que tiene clave valor y valor, digamos, siendo el valor, digamos, B corta, y clave valor siendo W, digamos, el del otro RDD, nos devuelve, digamos, un
un RD, un dataset, el cual tiene clave y una tupla en la cual en la primera posición nosotros tenemos los valores, digamos, del primer RDD y en la segunda posición los valores del segundo RDD. En este caso estamos viendo lo que sería el equivalente a lo que nosotros llamaríamos un inner join, ¿no? Entonces, realmente el resultado que vamos a obtener es cuando las claves en ambos casos, como nos dice acá en inglés, son y se aparean, digamos, de elementos para cada una de las claves, ¿no? Entonces, en este caso, si por ejemplo en el primer RDD nosotros tenemos la clave 1 y en el segundo RDD nosotros tenemos la clave 1 también, probablemente si estas están con distintos valores de B o valores de W, vamos a obtener en el RDD resultantes en sí tuplas que vamos a tener el valor 1 y vamos a tener una que corresponde a un valor que hay disponible en el primer RD y otra en el segundo RD. Esto va a ser más claro viéndolo después, pero sería en el caso del inner join, ¿no? Ahora, cuando trabajemos con otros tipos de joins que están soportados, vamos a ver un poco el comportamiento de los resultados que tenemos, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poco más prácticamente. Probablemente lo que suceda es que si tomamos claves a izquierda o a derecha y demás, bueno, vamos a ver un poco el resultado que tenemos en ambos casos, ¿sí? Así que bueno, un poco para arrancar, veamos algunos ejemplos, ¿sí? Y bueno, hay algunas preguntas respecto a las notas. Les cuento, o sea, nosotros estamos cerrando las mismas, se está haciendo como una revisión que tratamos de hacer general para poder cerrarlas. Esperemos que lleguemos hoy para que estén disponibles o publicadas luego de la clase, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que preferimos capaz tomarnos un poquitito más de tiempo y poder revisar todo bien entre todos, así cerramos mejor las notas y ver cómo comenta Nati en el chat algunos casos Word, o sea, casos que queremos revisar y demás. Bueno, entonces, bueno, yendo a esto, nosotros tenemos acá dos sets de datos. En particular, bueno, después voy a hacer algunos comentarios sobre estos collect, pero bueno, aquí tenemos algunos collect. Los inicializamos en redes y bueno, podemos ver trayéndolos a driver que tienen esta pinta o estos valores. ¿Sí? Entonces, vayamos al primer tipo de operación, ¿no? Realmente, o sea, lo que esta primera operación, que sería la inner join, se hace con, digamos, el método join con un RD, si quieren, a izquierda y un RD a derecha, ¿sí? Y un poco lo que nos plantea acá es que nos va a devolver un set de datos del tipo clave y una tupla con el valor del primer RD y el segundo RD, con todos los pares de elementos para cada una de las keys que son iguales, ¿sí? Las que hay en común entre ambos RDs, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan en este caso, solamente, o sea, nos vamos a tener aquellos elementos en los cuales machean ambas, ¿sí? Entonces vamos a tener combinaciones, por ejemplo, de people y de subject, digamos, solamente en los casos que van a machar las keys, ¿sí? Si nosotros ejecutamos este join, van a ver que para la primer key nosotros tenemos con valor 1, digamos, people A y con valor 1, subject 1, ¿sí? Entonces, estas dos machean y la tenemos en la salida. Y para valor 2 tenemos people B y con valor 2 tenemos dos valores, digamos, en el segundo RDD. Está subject 2 y subject 2 repetido, ¿sí? Entonces, por cada una de ellos tenemos a 2, digamos que es la clave que es común, people B y subject 2 y people B y subject 2 repetido, ¿sí? Esto un poco para ver un ejemplo y cómo se comporta esto, ¿sí? Como pueden ver, o sea, nos estamos quedando con aquellas que machean, digamos, entre ambos redes. Bueno, left outer join, ¿no? Es, si quieren, una operación de left join, ¿no? Y en particular, lo que va a suceder en este caso es que vamos a tener todas las claves, asegurándonos que nos traemos, digamos, todos los datos que están en el set de datos izquierdo, ¿sí? Entonces, en sí,
Si nosotros consideramos que A es el que tenemos a izquierda y D es el que tenemos a derecha, ¿sí? Vamos a tener todas las claves que están declaradas en A, digamos que son, entonces vamos a esperar a tener 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Veamos, digamos, qué aparecen los casos en los cuales nosotros no tenemos valores que machen, digamos, en el otro RD, ¿sí? Si nosotros ejecutamos la operación, vemos que tenemos, por un lado, todos los keys, y al mismo tiempo, o sea, cuando tenemos casos de match, tenemos ambos valores. Y cuando en el RD, digamos, de la derecha no tengo un valor que matche, lo que me aporta, digamos, a la segunda tupla es el valor nulo, ¿sí? De NaN. Ah, Martín, sí, ¿no se puede poner un valor en lugar de none como para que lo ponga por default? la verdad es que de lo que recuerdo del API entiendo que no, ¿sí? Pero justamente, o sea, la forma después que vos tenés de indicarlo, digamos, en este caso, o de detectarlo y de procesarlo, es justamente que ese valor es nulo, ¿sí? Así que tengo entendido que no. O sea, que no es que se pueda hacer un fill con algo y demás, ¿no? O sea, piensen que acá no es que estamos ya procesando en una máquina con pandas, estamos realmente trabajando con un clúster con particiones en múltiples máquinas y demás, ¿sí? Pero tengo entendido que no. Después, obviamente, que podrías reemplazar después los nonce, como está preguntando Juan Pablo ahí por el chat, ¿no? Se pueden reemplazar los nonce y los puedes hacer remapeando los datos y demás, ¿sí? Pero tal vez, o sea, para algún tipo de procesamiento que vos querés hacer, bueno, vos tenés claves que son importantes para vos del lado izquierdo, pero querés detectar cuáles son las que no te están macheando, ¿no? Eso lo podés detectar verificando que el valor sea nulo, por ejemplo, con un lambda, digamos, en el segundo, digamos, ¿sí? ¿Alguna duda más o algo? Si no avanzamos, ¿no? Bueno, similar, digamos, a lo que acabamos de ver con left outer join, tenemos el right outer join, ¿sí? Eh, en este caso nos vamos a asegurar que vamos a tener todos los datos del set de datos derecho, ¿no? Que van a estar en el resultado del join. Si nosotros miramos, en particular, las claves que nosotros teníamos, tenemos a 1, 2, 200 y otra con 2. Podemos ver este caso. Sabemos que las claves que tienen que aparecer en el resultado son 1, 2, 200. Y obviamente si tenemos múltiples entradas con 2, vamos a tener múltiples entradas, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, sucede lo mismo que veíamos antes, ¿no? En el caso de 200, el cual no tiene ningún tipo de entrada, digamos, en el primer RE que estamos considerando, directamente el valor, digamos, que me va a aparecer a la izquierda, en este caso va a estar con NaN, ¿sí? Bueno, y en el caso de un outer, un full join, digamos, es bueno, es unificar, digamos, en asegurándonos que todos los datos de ambos set de datos estarán, aunque no haya match de keys, ¿no? Entonces yo quiero lo que me aporta, digamos, la intersección de ambos set de datos y, digamos, lo que está fuera, digamos, de la intersección de ambos, ¿sí? Entonces tener absolutamente, digamos, todos los datos de ambos RDs, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver que en el output vamos a tener de 1 a 5. Tenemos obviamente a 2 repetido porque en el RD de la derecha teníamos 2 entradas con el valor 2 y fíjense que también tenemos a 200, ¿no? Entonces, en este caso tenemos todas las claves disponibles de ambos RDs, ¿sí? Y esto un poco para ver las operaciones y demás. Obviamente que después tienen que ir viendo, o sea, para qué les sirve cada una de las operaciones y demás. Muchas veces, dependiendo de cómo uno define las cosas, tal vez termina trabajando directamente con inner joins y demás, pero bueno, puede ser que haya algún tipo de caso en el que a uno le sirva plantear un join de alguna otra forma o le convenga, ¿no? Entonces, puede ser también como para decir, bueno, quiero procesar datos de alguna manera y bueno, quiero basarme en ello y demás, o necesito detectar eventos. No sé, por ejemplo, volviendo un poco al ejercicio del examen, imagínense que ustedes quieren detectar eventos que no tienen un consumer declarado. Bueno, los podrían detectar con ese set de datos, hacer algo por el estilo, ¿no? O sea, ejemplos de ese tipo.
Pero bueno, esto es un poco una revisión un poquito de los joins. Dice, ahí voy a la pregunta, pero bueno, la idea es poder hacer un poco más de repasar algunas de las cosas que están en los videos y también, bueno, profundizar un poco algo que seguramente van a utilizar y demás, ¿no? Porque hay algunas cosas que ya les empiezo a dejar como para poder un poco, para poder pensar, ¿no? Muchas veces, o sea, ustedes para poder resolver problemas o cosas que van a ver, muchas veces en poder resolver el problema, la cuestión pasa mucho por cómo se definen estas claves, cómo se realizan los joins y cómo después, por ejemplo, uno puede hacer un mapeo, digamos, del RE por completo, justamente para poder plantear una nueva clave y hacer otro tipo de operación, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿sí? Dice, no me quedó claro si en vez de subject 2 repetido solo dijera subject 2. ¿Aparece dos veces o solo de una? Esto siempre lo podemos probar, pero va a aparecer dos veces. ¿Por qué? Porque tenemos en la red dos, perdón, voy a hacer la definición arriba. Pero bueno, qué mejor que probar empíricamente las cosas, ¿no? Y nada más. Aparece subject 2 dos veces repetido. Aparece subject 2 dos veces repetido. Subject 2 dos veces repetido en este caso. Y al final también. ¿Sí? Así que ahí, Matías, te contesté tu pregunta, ¿sí? ¿Y por qué se debe esto? Esto se debe a que en realidad, o sea, nosotros estamos, o sea, entre los RDs, o sea, operando con tuplas, ¿sí? No es que hay algún tipo de noción de si ese dato es único y demás, más allá de que hay operaciones que han visto, digamos, como para poder plantear esto. No es que hay mucho planteo, o sea, nosotros estamos trabajando con estas estructuras, son RDs que manejan tuplas y cómo le damos un tratamiento, si quieren, sobre una entrada a una tupla, justamente para hacer, ¿cómo se llama? Operaciones de unión, ¿sí? O sea, no más que eso, ¿sí? Sí, si querés, o sea, valores únicos, potencialmente seguramente tengas que filtrar y demás. Después teníamos una pregunta de Agustín que dice, si hubiese dos personas en el otro también, ¿cuántas veces aparece en el join? Si hubiera dos personas en el otro también, ¿cuántas veces aparece en el join? Personas repetidas, ¿a qué te referís con personas? Agustín, personas repetidas, ¿querés ver? Va a aparecer dos veces porque vas a tener múltiples entradas de esa misma clave en el otro, ¿sí? Con el mismo código. Allá vamos. Va a pasar lo mismo que está pasando con el repetido, ¿sí? Pero con el otro data frame. Por ejemplo, vamos a ver el caso este. ¿Sí? Está repetido. Justamente porque tenemos dos entradas que machean, digamos, en el primer data frame, ¿sí? Acá no hay ningún tipo de tratamiento de que si la fila es única, si les viene a la mente alguna idea del mundo de las bases de datos o cuestiones de ese tipo, no sucedan. En realidad se comportan igual, ¿no? En bases de datos. Pero bueno, ¿sí? Ahí, Agustín, te contesté la duda. Y si fuese el mismo código, el que está repetido en los dos, aparece cuatro veces por todas las combinaciones. El mismo código que está repetido en los dos. Sí, aparecen cuatro veces. Igual, bueno, por ejemplo, si vos tenés, a ver con qué machea, tipo el 1, va con uno. Ahí debería aparecer cuatro veces.
Perdón, pero con el zoom. Hace 4 veces. Este era el caso de las 4 veces, ¿no? Bien. Igualmente, bueno, entonces este notebook lo tienen disponible, digamos, para hacer pruebas y demás. Y es verdad, o sea, lo puedo empezar el join como el producto cartesiano con la condición que las claves sean iguales, ¿no? Entonces, de cara a ello, es la forma de verlo y de poder pensarlo, ¿sí? Pero bueno, con esto cerramos, si no hay más dudas, ya queda salvado y tienen los cambios que estuve haciendo y demás. Si no hay más dudas, avanzamos con un poquito del ejercicio de matrices. Esperen que voy a ir ejecutando esto, ya que tengo que conectar la máquina. Un poco de tiempo, disculpen, pero bueno. Terminamos de levantarlo y arrancamos. ¿Hasta acá alguna duda, algo que hayan tenido, que quieran ver? ¿O estamos bien? Buenísimo. Bien. Bueno, y acá un poco para salir de alguna de las cosas que estamos viendo, haciendo y demás, les quiero mostrar un ejemplo que está bueno para poder verlo y poder empezar un poco a entender también algunas aplicaciones que podríamos llegar a hacer. Y acá empezando a unir algunas cosas que después se van a ver en la materia también, ¿no? Para problemas, por ejemplo, para distintos tipos de problemas, ¿no? Y que tenemos, por ejemplo, para sistemas de recomendación y demás, van a ver que ahí dando un ejemplo, o sea, van a ver que aparecen muchísimas matrices dispersas en esta materia, ¿no? En líneas generales. ¿No? Entonces, realmente la idea es poder mostrarles una representación, por ejemplo, que podríamos utilizar en Spark para utilizar matrices dispersas de muchísimas columnas y muchísimas filas, ¿no? Pero además con esta idea de que sea una matriz dispersa que tiene, por ser dispersa, una gran cantidad de ceros, ¿no? Entonces, ¿de qué forma, digamos, yo podría tener muchísimos datos de ese tipo, guardarlos en una representación y poder procesarlos justamente con Spark, ¿no? Entonces, un poco este notebook busca indagar un poco en esa idea y viendo algunas formas de hacer estas operaciones justamente entre matrices, ¿no? Entonces, un poco para poder hacer esto, podemos partir de una primera representación, digamos, que podemos utilizar y poder tomar estas matrices dispersas y representarlas como en un RD distribuido donde cada una de las tuplas o de los registros digamos, tengan un determinado formato, ¿sí? En particular, en este caso, lo que vamos a partir nosotros es partiendo de decir, bueno, las podemos representar como un indicador de fila, que esté indexado por fila, indexado por columna, y el valor, digamos, de esa fila y esa columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera estos datos así, estarían representando la siguiente matriz dispersa, ¿no? Y esto está bueno tenerlo en cuenta,
de que nosotros acá estamos indexando de 1 en adelante en vez de 0, como solemos hacer en la mayoría de los lenguajes de programación, ¿no? Y esto es algo que hay que tener en cuenta en las siguientes operaciones, ¿no? Este es un poco el tipo de representación que usamos, ¿no? Pero, por ejemplo, pero si acá me estaba planteando decir, bueno, yo en, digamos, la fila 1, ¿sí? Columna 2, tengo el valor 4, ¿no? Y acá lo tengo, ¿no? Si yo, por ejemplo, tomo que estoy en la fila 2, columna 1, tengo el valor 3 acá, ¿no? Y si, por ejemplo, tomo que estoy en la fila 5 y estoy en la columna 1, tengo el valor 1, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Hasta acá la idea se entiende? No sé, un poco cómo tenemos los datos. Sí. Perfecto. Bueno, entonces lo que podemos hacer, entonces a partir de ello, es también esta información poder cargarla ya o tenerla cargada en un data frame, ¿no? Perdón, en un RD. En sí, imagínense que esta matriz dispersa con la que estamos operando nosotros acá es de juguete y es pequeñita, ¿no? Pero podríamos tener una matriz dispersa de una gran cantidad de columnas y una gran cantidad de filas, ¿sí? Con muchísimos ceros además y demás, ¿no? Pero bueno, es una forma de guardarla de una manera más compacta, si quieren, y no desperdiciar tampoco tanto espacio, ¿no? Entonces vamos a ver qué necesitamos cambiar para poder operar y demás, ¿no? Y cómo obtener el resultado de las operaciones, ¿sí? Entonces, bueno, veamos cómo hacer algunas operaciones con este tipo de notación, ¿sí? Empecemos pensando un poco en el escenario en el cual nosotros multiplicamos una matriz por vector, ¿sí? Entonces, la representación, digamos, sería, yo tengo la matriz y la quiero multiplicar por este vector, tomo, digamos, el vector, voy multiplicando ese vector por fila y sumando por fila los valores, ¿no? Así sería como uno haría la operación y demás, ¿no? Pero bueno, en este caso, decir, bueno, si yo hiciera la operación, la haría de esa manera, ¿no? Para poder realizar la operación, lo que hago es multiplicar cada una de las filas de la matriz por el vector y, digamos, sumarizar los valores, ¿no? Entonces, en el caso de una matriz dispersa, esto es equivalente a multiplicar cada uno de los elementos de la matriz dispersa por el elemento que le corresponde en el vector y poder acumular por filas, ¿no? Entonces, acá podemos empezar un poco a decir, bueno, ¿cómo puedo poder plantear esto para poder hacer la operación, ¿no? Entonces, justamente algo que nosotros podemos hacer acá es decir, para poder hacer la operación, podemos llevarla a una representación, digamos, como clave de fila y teniendo como valor la columna y el valor, ¿sí? Y de esta manera ahora vamos a ver cómo completamos la operación. ¿Qué es lo que nos va a permitir? A partir de ir operando de esta forma, lo que vamos a lograr es llegar a una representación que después puedo acumular y lograr, digamos, directamente una representación final que me represente la operación que quiero hacer, ¿no? Entonces, empecemos definiendo el vector que vamos a multiplicar, ¿no? Y probablemente tengamos que llevarlo a este tipo de representación, ¿no? Bien. Entonces, en particular, digamos, lo que podemos hacer es tomamos el vector y lo llevamos, digamos, a la representación que necesitamos, ¿sí? Dado que no tenemos múltiples dimensiones, esto es bastante simple, ¿no? Y fíjense, haciendo este map, que nosotros tenemos, digamos, esta representación, ¿no? Esto es para la matriz, ¿sí? Y para el vector, no lo vamos a llevar a la representación que necesitamos para hacer la operación directamente, ¿no? Entonces, perdón, o sea, lo que yo estoy haciendo acá, digamos, es llevar la matriz a esa representación en particular, ¿no? Con un map, ¿qué hacemos? Vamos, digamos, quedándonos como clave en sí el número de fila y generando una tupla con el número de columna y el número de valor. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Perfecto. ¿Sí? Bien. Y bueno, o sea, en sí, lo siguiente que tendríamos que hacer o que deberíamos hacer, digamos, para estas operaciones, esperen que quiero hacer la ejecución hasta acá.
De vuelta, si nos queda limpio. Bueno, ahí hicimos el cambio. Una vez que la podemos llevar al formato que necesitamos, lo que nosotros podemos hacer es multiplicar cada elemento de la matriz por el elemento del vector que le corresponde, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan, cada elemento de la matriz nos indica el número de columna, y ese número de columna menos 1 nos indica el índice del vector por el que tenemos que poder multiplicar, ¿no? Entonces, en particular, o sea, lo que nosotros directamente podemos hacer es esta operación con un map, ¿no? Y lo que vamos a obtener son todos los valores parciales por fila que tenemos que agregar justamente por fila para poder obtener el total. Entonces, un poco acá para poder partir de esta idea es ¿qué hicimos? O sea, lo que logramos hacer es, imagínense que nosotros tenemos esta matriz que es muy, muy grande, ¿no? A partir de un map, fuimos haciendo en múltiples máquinas, o sea, porque esto está en un clúster y son datos que están distribuidos entre múltiples máquinas, mapeamos los datos y los llevamos a una representación a partir de la cual hacer esta multiplicación para nosotros es relativamente fácil, este tipo de operación. ¿Qué es lo que tiene por ser una operación de map? Se está haciendo en paralelo en múltiples máquinas y en múltiples, si quieren, particiones que están repartidas, digamos, en distintas máquinas del clúster, donde hay executors, y estas operaciones, digamos, se van haciendo en paralelo, ¿no? Y al mismo tiempo, nosotros lo que podemos lograr justamente es, en las distintas particiones, tener los resultados parciales por cada una de las filas que después vamos a tener que sumarizar, ¿no? Entonces, para poder hacer esta operación de sumarización y terminar, digamos, el cálculo que queremos realizar, lo que podemos hacer es decir, bueno, a mí me queda un formato en el cual yo tengo una tupla en la cual el primer valor me está indicando el número de fila y en el segundo valor ya tengo el cálculo parcial, digamos, que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, si yo hago un reduce by key sumando los valores, voy a poder sumarizar el valor que corresponde a cada una de las filas, ¿sí? Y de esta manera estamos haciendo la operación de forma distribuida, ¿sí? Y tenemos el resultado para cada una de las filas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver el resultado en un formato, en el formato final, o sea, yendo al resultado que obtenemos, podríamos verlo de la siguiente manera, ¿no? O sea, hacemos un map y realmente devolvemos el resultado por cada una de las filas, ¿no? Y este sería el vector resultante de hacer esa operación, ¿sí? De multiplicación. Pero se ve un poco cómo rompimos el formato y cómo fuimos avanzando en etapas para poder hacer la operatoria. Eso se pudo ver, ¿quedó claro? Sí, sí. Buenísimo. ¿Hay alguna duda que tengan hasta acá? ¿Algún punto para ver y demás? A ver, Juan Ignacio. Acá si tenías una fila con ceros en la matriz, te faltaba un elemento. Si tenías una fila con ceros en la matriz, sí, a ver, si tenés una fila con ceros, en la matriz habría que ver cómo salvás ese caso. En realidad, con la indexación no tenés problema, creo. Porque si vos tenés una fila con ceros, claro, si vos tenés una fila con ceros, decís que para el resultado final lo perdés. Bueno, déjamelo revisar el caso, pero... Pero si te quedan, si la querés rearmar la matriz, vas a recorrer y en las filas que no quede nada, pones los ceros directamente. Sí, sí, o sea, lo podrías plantear de esa forma. En realidad, ¿qué es lo que a vos te pasa? Ya sé bien qué es lo que pasa. Yo acá lo hice de esta manera la operación, pero acá está el punto. Si vos tenés una matriz en la que tenés ceros, acá no vas a tener nada. Entonces, por ejemplo, imagínate que la 3, la fila 3 no tiene absolutamente nada. Esa aquí no la vas a tener, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vas a tener
Supongamos que la que tenía ceros era, y que no me iba a acumular nada, es la 3. Yo en la salida voy a tener A1, A2, A4 y A5, ¿sí? Y en esta salida que yo tengo ahí me está indicando que tengo una fila en ceros. Entonces, el método funciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque en realidad no estoy acumulando absolutamente nada en esa fila que estaba completamente en ceros. ¿Sí? No necesariamente me queden ordenadas o no, ¿eh? No. Simplemente creo que debe ser por cómo estaba planteado y por cómo lo procesa localmente, pero no necesariamente, Ramiro, me queden ordenadas, ¿sí? No sé, Juan Ignacio, si se entendió el punto, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Yo no, en el paso anterior no voy a haber acumulado absolutamente nada en esa fila que tengo completamente ceros. Entonces, en el output final, esto me indica a mí, esta clave que tengo acá me indica el número de fila y el valor que tengo acumulado para esa fila. Si hubiera tenido una completamente en cero, supónganse que por dimensiones y todo, la fila 6 nos daba 0, ¿viste el resultado? Bueno, yo ya directamente procesando este RDD, puedo saber que digamos, en la fila 6 no tengo ningún tipo de valor, ¿no? Suponiendo que la matriz fuera, en ese caso, de 6 por 6, ¿no? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Quedó claro? Juan Ignacio, ¿te aclaré la duda? Sí, sí, gracias. Bien, perfecto. Bueno, y ahora vayamos a un escenario de multiplicación de matrices, ¿sí? Quiero hacer un parate antes para que vean, porque es difícil, o sea, ver la dimensión de esto cuando uno lo piensa en términos, si quieren, más generales, ¿no? O sea, y demás, ¿no? Pero lo que nosotros estamos logrando hacer son operaciones distribuidas multiplicando matrices que son muy grandes, ¿sí? Que es algo que, obviamente, con un ejemplo de juguete no se ve, pero en parte estas operaciones que estamos haciendo escalan muy bien para operar, por ejemplo, con una matriz dispersa que capaz tiene un par de millones y lo podemos procesar con un clúster, ¿no? Podemos hacer un cálculo con una matriz muy grande, ¿no? Y realmente, o sea, multiplicarla por un vector, una matriz, para distintas cosas que vamos a ver en la materia, van a ver que es algo que vamos a necesitar hacer y demás, ¿no? Entonces, en cierta forma, es como que es conceptualmente difícil mostrarlo acá y decir, bueno, pero ¿por qué tenemos toda esta complicación de que se está ejecutando en paralelo y aprovecho el poder computacional de un montón de máquinas y demás? Pero creo que se abstraigan un poco del ejemplito que estamos haciendo y que puedan ver un poco más allá, ¿no? De esto. Así que no sé si eso se está captando y demás, pero quiero hacer un paréntesis un poco para marcar eso. Y bueno, o sea, un poco yendo a este escenario de multiplicación de matrices, ahora imagínense que tenemos dos matrices las cuales tienen dimensiones que son compatibles, ¿no? O sea, para poder hacer una multiplicación entre ambas. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo con matrices de 2 por 2, ¿no? Partamos, digamos, de vuelta partiendo de matrices dispersas definidas nuevamente como fila, columna y valor, ¿sí? Entonces vamos a partir con dos matrices de ejemplo que tenemos. Matriz 1 y matriz 2. Y acá, bueno, con Parallelize creo estos RDs, ¿sí? Entonces, y acá va a ir un poco al caso, de un poco de cómo poder pensar esto y demás. Para nosotros poder realizar el producto entre estas dos matrices, lo que tenemos que notar es que los elementos de la primera columna de la matriz, ¿sí?, siempre se multiplican únicamente por los elementos de la primera fila de la matriz cuando se hacen este tipo de operaciones, ¿sí? Por ejemplo, el 1 y el 2 se multiplican por 5 y 7, ¿no? En este caso, ¿sí? Entonces, perdón, 5 y 6, perdón. Y en sí, por lo tanto, la estrategia que nosotros tenemos que podemos realizar es justamente, aprovechando cosas que estuvimos viendo previamente, es, en particular, utilizar el join en donde la columna de la matriz 1 coincida con la fila de la matriz 2, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es llevar a la matriz 1 a una representación por columnas.
Y esto lo hacemos con un map de vuelta, ¿no? O sea, lo que hacemos es similar a lo que hicimos en la primera parte. La llevamos, digamos, emitimos el número de columna como clave y después emitimos columna y valor, ¿sí? Y por otro lado, lo que hacemos es llevar a la matriz 2, pero en este caso con una representación por fila, porque justamente tenemos que unir filas y columnas justamente para poder ir haciendo las operaciones, ¿sí? Y en este caso vamos a hacer un join para poder procesar los datos en conjunto, ¿sí? Acá hacemos un inner join porque justamente vamos a poder procesar aquellas que machean. Y nos quedan cosas de este tipo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder después hacer el cálculo, digamos, por cada una de las claves que tenemos? Lo que tenemos que hacer es multiplicar los valores y el resultado que hay, acumularlo en el número de fila y columna indicado en los registros. Por ejemplo, si nosotros tomamos el registro 2, 2, 4 y 1, 7, vamos a tener que multiplicar, digamos, 4 con 7 y ese resultado acumularlo para la fila 2, columna 1, obteniendo 2, 1, total 28, ¿no? Que sería justamente el resultado de hacer 4, digamos, por 7, ¿sí? Entonces, la idea es poder acumular por fila y columna para luego acumular usando un reduce para obtener el resultado final, ¿no? Y de vuelta, lo que quiero marcar es que esto, o sea, nosotros, o estos cálculos los podemos ir haciendo con una operación de map. Y de vuelta, digamos, estamos logrando hacer estas operaciones paralelizadas en el clúster a partir de todas las particiones que tiene el RE que calculamos, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? Escuché un micrófono que se abría. Si no, lo tomo como silencio, ¿sí? Y entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la fila y columna que corresponden y realizamos la multiplicación con los valores. Obviamente que acá lo que tenemos que ver es el grado de indexación que tenemos que seguir con cada una justamente para que esto se dé, ¿sí? Y podemos ver que vamos obteniendo los resultados parciales, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que hacemos? Directamente, lo que hacemos es para cada una de las claves que tenemos, haciendo un reduce by key, sumando los valores, porque vamos a ir acumulando los valores parciales que tenemos de la operación, ¿sí? Y de esta forma tenemos ahora una indexación, digamos, en la cual nosotros tenemos los resultados por fila y columna, indicándonos el valor, digamos, final, digamos, que tiene calculados, digamos, para cada una de ellas, ¿no? Entonces, tengan en cuenta, digamos, que al realizar la operación, los resultados quedan en esta representación que les decía de fila o columna, con el valor total calculado. Y si nosotros quisiéramos llevarlo a la representación original de matriz dispersa con la que estábamos trabajando, podríamos hacer una transformación para llevarlo, digamos, a esa representación, ¿no? Hacemos un map con un lambda el cual va tomando, digamos, los valores dentro de las tuplas y directamente volvemos a la representación original con la que estábamos trabajando, ¿no? En 2.2 tenemos 50, en 1.2 tenemos 22, en 1.1 tenemos 19, en 2.1 tenemos 43, ¿sí? Un poco a lo que voy con esto y también a lo que quiero hacer hincapié es que noten que todas las operaciones que hicimos, independientemente de la operación de join, en gran parte las pudimos paralelizar, ¿no? Las operaciones de join tienen sus bemoles porque sí tenemos que mover datos probablemente entre particiones del clúster y demás, dependiendo del tipo de join que suceda detrás. Pero bueno, realmente, o sea, en gran parte, tanto la multiplicación de matrices como la multiplicación de una matriz por un vector, operaciones que vamos a querer hacer, digamos, en volúmenes grandes de datos, las pudimos hacer en el clúster, paralelizándolas en múltiples nodos, o sea, optimizando esto y demás, ¿no? Y esto es algo bueno, ¿no? No se queden solo con el ejemplito de juguete y si no piensen que esto está sucediendo en múltiples máquinas en un clúster de computadoras con datos distribuidos, ¿no? En la memoria de múltiples computadoras y demás.
¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta y demás? No, no. Perfecto. Si a alguien le surge alguna duda o algo, no duden en avisarme. Pero bueno, pueden ver, o sea, escapa un poco a ejemplos o de cosas que venimos haciendo, decir, bueno, tenés tales datos, lo querés procesar y mezclar esto y demás. Acá estamos haciendo operaciones con matrices y realmente entendiendo cómo procesarlo. Después hay diversos, si quieren, algoritmos también para procesamiento de grafos, muchas operaciones que se pueden llevar a Spark y a representaciones de distintos tipos. Lautaro, los 3 links están subidos a Piazza ya. Los pueden encontrar como Spark, creo que es, bueno, la fecha de hoy y, bueno, el nombre de cada uno. Sí, ya están disponibles. Bien. O sea, un poco la idea de esto es poder mostrarles que también se pueden hacer cosas de distinto tipo, ¿no? Después vamos a ver si en algunos otros momentos, por ejemplo, cuando veamos PageRank, podamos ver distintas cosas, veamos cómo podemos reforzar esto y también mostrar, bueno, cómo se pueden resolver muchos de esos problemas también con Spark o de cómo se representan los datos y se llevan un poco a eso, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí no sé si hay dudas o alguna consulta más. Si no, vamos un poco avanzando. Espérenme que de vuelta instala el environment. Y avanzamos. Bien, perfecto. Termina la ejecución. Ya, bueno. Creamos el Spark Context y arrancamos. Pregunta teórica. No se puede hacer en una misma línea una transformación luego de una acción, ¿cierto? A ver, ¿a qué? Mauricio, si querés agarrar el micrófono y dame un ejemplo. O sea, ¿a qué te referís? Así después Por lo... ejemplo, luego de hacer un take en una misma línea, cuando vos hiciste, por ejemplo, luego de hacer un take, hacer un reduce o un filter. Ujú. Bueno, ahí tenés que ver, o sea, específicamente qué es la operación y qué implica, ¿no? Lo que puedo pensar de las acciones es que las acciones son terminales, ¿sí? Entonces, terminan en ese flujo. Es como que vos podés pensar al RDD al cual le vas aplicando un montón de transformaciones, ¿no? ¿Sí? Luego de la acción, como dice Damián, los datos van al driver, ¿sí? Vos tenés un driver y después tenés executors en múltiples máquinas y demás, ¿sí? Cuando haces una acción, vos traes los datos al driver, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, hay que ser muy cuidadosos con collect, porque, por ejemplo, vos podrías equivocarte y tratar de traer completo un RDD haciendo un collect al driver. Y eso, digamos, sería algo bastante terrible, ¿no? Porque suponete que vos estás trabajando con una gran cantidad de teras, digamos, los cuales en memoria del clúster, te traes, digamos, esos datos y querés hacer un collect y te los traes todo y reventás la memoria del driver porque el driver, por decir algo, tenía 32 GB de RAM, ¿no? Entonces, nada, sería un caso a ver, ¿no? Es por eso que vos en el pipeline, digamos, de cómo vas aplicando las operaciones, vas haciendo transformaciones sobre un RDD viste transformaciones de ese tipo, y después haces una determinada acción que te trae un resultado, digamos, al driver, ¿no? Entonces, lo que tenés justamente que ver es bueno, o sea, para poder hacer esa operatoria, cómo está.
cómo plantearlo, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que vos querés hacer? Capaz que querés ver algo en el driver, lo traes, y como hago muchos de estos ejemplos, pero yo después sigo trabajando sobre el RDD, ¿no? Y en línea general uno hace eso. Ahí un poco lo que pregunta también es válido, es decir, ¿por qué harías un map luego del collect? Ok. No, o sea, conceptualmente la forma, digamos, de trabajar con esto es decir, yo tengo un RDD, aplico transformaciones y para obtener un resultado que me cierra ese análisis y demás, hago una acción, ¿no? Que eso es un poco el runtime. ¿Qué es lo que pasa por atrás en Spark? Todas esas transformaciones que uno aplica al RDD no se ejecutan en el clúster hasta que uno aplica una acción. Y se empiezan, digamos, empiezan a ejecutar en el clúster, ¿no? Justamente para no utilizar, vamos a decir, recursos sin que haya una acción específica para poder calcular algo, ¿no? Y eso, bueno, es un poco lo que hay que también tener en cuenta y demás, ¿no? O sea, más cuando uno está trabajando en escala con esto, ¿sí? Bueno, veamos un poco este ejercicio. La idea un poco de esto es empezar a ver ya algunos ejercicios que tomamos en examen. Este es de una primera oportunidad. El enunciado es el siguiente. Dice, Nintendo of America, Estados Unidos, tiene información de ventas de videojuegos físicas mensuales totalizadas en Estados Unidos, las cuales se realizan en cadenas de tiendas de videojuegos en el siguiente RDD. El cual tiene identificador de videojuego, identificador de tiempo, de tienda, mes, año y total de ventas mensuales, ¿sí? Por otro lado, tenemos un RDD con información de las tiendas y de su ubicación, identificador de tienda, dirección, latitud, longitud, código postal y estado, ¿sí? Con esta información, escribir un programa en PySpark para obtener la tienda que realizó la menor cantidad de ventas en el estado de Georgia en todo el año 2017, ¿no? Entonces, bueno, podemos un poquito arrancar a analizar esto y ver un poco qué nos piden de los RDS y en particular, ¿no? O sea, por un lado nos están pidiendo que tenemos que obtener la tienda que realizó la menor cantidad de ventas en un determinado estado, ¿no? Entonces, si nos piden en un determinado estado, al mismo tiempo nos hablan del año 2017, esto nos indica de alguna forma de que es posible, en particular, tener que filtrar algo de estos datos, ¿no? Acá tenemos abajo el criterio que lo voy a tomar un poco para que pensemos un poco más en la solución, ¿sí? Por otro lado, si ustedes ven la información que tenemos, pueden ver que eventualmente vamos a tener que unir información de ambos RDs. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos totalizar información por tienda de venta mensual o de venta de ventas, pero al mismo tiempo la información de estado sobre el cual nos están hablando. Sí, Gastón, probablemente hagamos eso. Estoy tratando de dar una idea general de cómo interpretar un enunciado, ¿sí? Va a ser la idea seguramente que filtremos, ¿no? O sea, como les decía, ya leyendo un poco esto nos indica que yo los datos seguramente tenga que filtrarlos para poder operar. De hecho, tenemos una condición fuerte, ¿no? Porque decir, solamente quiero trabajar con tiendas del estado de Georgia, ¿sí? Entonces, seguramente el foco de esto va a poder reducir, hacer una transformación para poder reducir esos datos, ¿no? Y un poco lo que les iba a decir también es el hecho de decir, bueno, yo tengo que calcular, digamos, encontrar una tienda en particular, ¿no? Que es aquella, con toda esta información, obtener la tienda que realizó la menor cantidad de ventas, ¿no? Tengo que encontrar la tienda que hizo la menor cantidad de ventas considerando sea solamente las tiendas de Georgia, ¿sí? Esto un poco lo que nos va a indicar es, bueno, un poco que sí tenemos que filtrar, que sí tenemos que cruzar información. Si miramos los RDDs, por ejemplo, vemos que he estado en un RDD y la información de ventas está en el otro RDD. Esto me indica que probablemente tenga que hacer algún tipo de join entre los RDDs y empezar a ver un poco cuál es la estrategia de resolución, ¿sí? Así que bueno, partamos un poco
un poco de esto y vamos arrancando. Después vamos a mirar un poco el criterio de resolución y demás. ¿Sí? Podemos empezar por ahí, ¿no? Entonces, ven que me están pidiendo esto. Voy a crear los dos RDs y en particular empezar un poco a plantear la solución, ¿no? Entonces, por lo que nunca chequeamos datos faltantes como en pandas. ¿Cómo no chequeamos datos faltantes? En, en los ejercicios o cosas por el estilo. ¿Te referís, Matías? ¿Estamos hablando de problemas de la vida real o de los ejercicios juguete o cosas que hacemos? O sea, en problemas de la vida real sí, tendrías que chequear datos faltantes, problemas de ese tipo y demás. Nosotros, por simplicidad, o sea, de cosas que queremos cubrir, en la mayoría de los casos, digamos, estamos diciendo, bueno, supongamos que los datos están bien y demás, ¿no? Pero en la vida real sí deberías hacer un análisis un poco más exploratorio de los datos, saber si tenés agujeros en los datos, problemas con los datos y demás, ¿no? Bueno, un poco como Gastón y Agustín planteaban, si la idea es que empecemos, o sea, si tal vez en un examen esto no lo penalizábamos, la realidad es que tenemos que filtrar los datos para poder procesar bien y obtener el resultado, y en particular esto es clave en el contexto de trabajar datos con pandas, perdón, con Spark, perdón, fue un día largo. Justamente porque si hacemos operaciones muy grandes, por ejemplo, las operaciones de join sin filtrar información, pueden llegar a ser muy, muy, muy costosas en sí, justamente porque esto haría que sean operaciones que son costosas para el clúster en general, ¿no? Ahí también está dando un ejemplo también de cómo se hizo. Sí, por ejemplo, después si ustedes miran el video de Spotify también en Pandas, había bad data que nosotros la filtramos en análisis exploratorio, o sea, en escenarios reales y en ejercicios, a menos que le digan específicamente eso, bueno, tratemos de considerarlo, pero bueno, la idea es que se vayan de acá con criterio, ¿sí? Entonces desarrollen un criterio y vean en qué contexto va eso, ¿sí? Pero bueno, arranquemos un poco con el ejercicio, ¿no? Entonces, nuestro objetivo va a ser el siguiente. Por un lado, filtrar los datos como estaban tanto Agustín como Gastón planteando, y al mismo tiempo empezar a preparar los datos para poder hacer algún tipo de operación de join, ¿sí? ¿Qué vimos hasta ahora potencialmente que era el formato al que teníamos que llevar los datos para poder hacer una operación de join? Alguna persona que abra el micrófono y me diga por ahí qué piensa. Clave de valor. Clave de valor, ¿no? Entonces, bueno, probablemente también tengamos que ver de llevarlos al formato de clave de valor. Y en general, como miramos estos RDDs y demás, ¿cuál les parece que tiene que ser la clave, digamos, a las que llevemos el formato de ambos RDDs? ¿La tienda? La tienda, ¿sí? Suena bien. Entonces, bueno, por ahí algo de estrategia parece que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poder empezar a plantear esto. Partamos un poco del el RD de sales. Y ustedes venían diciendo que debíamos hacer un filter, ¿no? Por acá. Bien. Vamos a poner así y demás. Si miramos el RD, ¿por qué deberíamos filtrar? Esto está indexado con 0, 1, 2, 3, ¿no? Por la posición 3, que tiene el año, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver en la posición 3 que el valor sea igual a 2017, ¿no? Buena pregunta. Venga.
¿No sería mejor filtrar los datos antes de crear el RDD o es lo mismo? Más allá de que este caso sí tiene pocos datos, pero en general. En realidad no, porque vos potencialmente, o sea, vos pensás que son fuentes de datos. A ver, a veces vos no podés hacerlo. Imagínate que nosotros tuviéramos, Claro. suponete que sean eventos, o sea, te lo tiro así directamente. No lo estoy cargando de un archivo local, lo estoy cargando de un bucket que está en S3, que es parte de un data lake que tiene archivos guardados en formato Parquet que tienen miles y miles y miles de eventos que se producen por hora de Amazon, vamos a decirlo de alguna manera, Sí, ¿no? sí, entiendo, Entonces entiendo. imagínate ese escenario, decir, bueno, y cuando te metes en el mundo de los data lakes y demás, dices, che, hay un montón de data que yo la estoy guardando raw como puedo y la proceso como puedo para disponibilizarla y verlo. ¿Por qué? Porque para lo que queremos contestar ahora, a nosotros nos interesa saber qué pasa con el estado de Georgia el año 2017 y toda esa cuestión, ¿no? Pero probablemente esa misma información raw a mí me sirva para contestar otra pregunta, ¿no? Claro, entiendo. Entonces, nada, la cuestión creo que viene un poco por ahí, ¿no? Ahí va, gracias. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, por un lado vamos a ir dejando esto listo para el map, ¿no? Supónganse, entonces, perdón, lo vamos a dejar un poco para el join, ¿no? Y habíamos dicho que teníamos que hacer un cambio de clave, ¿no? Entonces, para poder hacer un cambio de clave, la idea es también hacerlo también con un map, en este caso, y ¿quién me dice la pinta que debería tener la lambda esta? ¿Cuál sería la clave? Ustedes por ahí me dijeron que era ahí de tienda, ID de ¿no? En este tienda, caso, ¿no? Bien, ahí de tienda. Entonces, ahí de tienda, ¿qué posición tiene el RD? Una. 1, vamos. Bueno, y un poco pensemos, hasta acá llegamos, ¿no? Pero pensemos, o sea, ¿qué me estaban pidiendo? ¿No? Me estaban pidiendo que potencialmente a mí lo que me interesaba era el, eh, el total de ventas. el total de ventas, ¿no? Eh, Bien, el total de ventas. Vamos a ver si nos alcanza con el total de ventas o nos metemos en un aprieto. Pero supónganse que nosotros vamos a mandar acá el total de ventas. ¿Sí? Estoy pensando si ya el formato no me sirve. Vamos a mandar el total de ventas inicialmente y vemos. Que sería la posición 4, ¿no? El total de ventas. Total, si acá tenemos algún problema, después vemos qué hacer. ¿Sí? Bueno, ya esto ejecutó. Así que... Y bueno, y con el otro RD vamos a hacer stores to join, ¿eh? Y acá vamos a hacer stores RD. ¿Y qué tenemos que filtrar? Filter. ¿Qué valores deberíamos filtrar, no? 5 igual a Georgia. 5 igual a Georgia. Y si acá tuviéramos nosotros que... Perdón, que estoy teniendo una laguna mental con este teclado. Acá está. Ay. En sí nosotros tendríamos que emitir. Vamos a ver después si nos alcanza, si tenemos que replantear algo, ¿no? Y demás. Tendríamos que mandar el Store ID, que en este caso, ¿cuál es? Arránquense de Federico, no te quedes con lo de las matrices. ¿Tenemos que mandar 1? ¿Tenemos que mandar 0? ¿Sí? Bien. Y en este caso, para la salida podríamos emitir... ¿qué valor emitimos? El mismo valor, podríamos emitir algún valor. ¿Sí? Lamentablemente. ¿Sí?
Bien, entonces veamos un poco qué pinta tienen estos. Un sales to join. Vamos a hacer un 20. Y el otro era stores to join. Take 20. Bueno, acá tenemos los identificadores de los stores que corresponden. Se pueden fijar que tenemos el 1, 2 y 3 que son de Georgia y el 4 es de Nueva York. ¿Sí? Hasta acá estamos y demás. Bueno, ¿qué sería lo siguiente que creen que deberíamos hacer? ¿No faltarían calles? Sí, en realidad en esta resolución, o sea, yo estoy haciendo los takes y mostrándolos de esta forma, o sea, por una cuestión. Capaz en un examen las haces toda inline y listo, directamente. Yo les estoy mostrando partes intermedias para verlo. O sea, pero no, qué sé yo, en este caso no sería necesario, digamos, un calle, ¿no? O sea, capaz que vos la solución en el examen la haces toda inline y directamente. Bien. Sí. Sí, depende del grado de reutilización, digamos, que le vamos a dar, ¿no? Obviamente, pero bueno. Bueno, entonces, ¿qué nos resta ahora? El join. Bien. Entonces sería, ¿cómo haríamos el join? ¿Habrá alguna persona ahí que se anime a decirme? ¿Les parece que vamos de sales to join? ¿Qué tipo de join vamos a hacer en este caso? Inner join. Bien. Entonces vamos y hacemos con stores, ¿no? To join. Y acá tenemos un bonito resultado. ¿Sí? Martín, una pregunta. Pero Dígame. si alguna tienda no tiene ventas, ¿no te tendríamos que poner igual? ¿O tendría un cero? No, si alguna tienda no tiene ventas, no nos importa, porque la realidad es que Hay que buscar la que menos tiene. sí, pero no nos importa porque son de las que están registradas ahí directamente, ¿no? Es una buena pregunta, ¿no? Para hacerse. Vamos a leer de vuelta el enunciado. Fue la tienda su ubicación. Con esta información escribieron un programa en PySpark para obtener la tienda que realizó la menor cantidad de ventas en el estado de Georgia. Vos te estás diciendo que hizo la menor cantidad de ventas, ¿no? Entonces, de cierta forma te está diciendo que haya hecho ventas, pero que sea la menor cantidad de las que hicieron ventas, ¿no? Ah, O bueno, sea, lo podríamos interpretar así. está Pero bien. es un buen punto. Yo en ese tipo de escenarios, mi recomendación, igual personal, es no, a ver, no volverse locos, ¿no? Si a vos tenés una resolución y estás, viste, con tiempo, con un examen y todo, tenés que... eh, y ves que se complejizaría muchísimo la solución o por el estilo, es decir, bueno, estoy considerando esto o preguntar, ¿no? O sea, eso siempre, pero en este caso es así, o sea, te dice cuál hizo la menor cantidad de ventas, no te está diciendo, bueno, que haya hecho cero y que sea un edge case y que no lo tengas y demás, más allá de que lo podrías resolver de la siguiente forma, ¿no? O sea, con más operaciones, pero estarías haciendo tal vez en vez de hacer un inner join, podés hacer un right join y aquellas que te quedan en none, ponerlas en cero y setearlas, ¿no? Pero tal vez son tiendas que están cerradas y la realidad es que no le interesa a Nintendo, ¿no? Porque Nintendo potencialmente querría ver qué está pasando en las tiendas que están abiertas, ¿no? Entonces, son cuestiones ahí a interpretar, Está pero la bien. solución la podrías arreglar así. Sí, O no, sea, es igual, si no, podés asumir que lo tenés los datos que tiene cero, claro, también. que no es Sí, sí, nada. sí, sí. Listo, Sí, sí, sí. gracias. Pero bueno. Bien. Bueno, entonces tenemos el join, ¿no? Acá si quieren podemos hacer un take 300. ¿Por qué meto una acción yo al final acá? Porque estoy haciendo una acción para poder tener output, ¿sí? Vamos a ver que nosotros lo reemplazamos ahora por otra transformación y demás, ¿no? Y bueno, tengo los datos de esta forma, ¿no? Y demás, ¿sí? Entonces, bien, veamos. ¿Cómo creen que esto debería seguir?
Puedes hacer un reduce by key. ¿Un reduce by key con qué, para qué, cómo? ¿Cuál sería de aquí? A ver, Mauricio, decime, ¿cómo se te ocurre? No temas, dale. Me gusta la idea. ¿Cuál sería la idea de hacer el reduce by key? Agrupando por ahí de tienda y sumando las ventas totales. Bien. Ok. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? Nosotros acá de aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos tienda, ¿no? Entonces vos lo que estarías planteando es que yo hago un reduce by key. ¿Y qué tengo que hacer? Sumar, ¿no? Esta es la asignatura que tiene la función que espera. ¿Qué son los elementos que tengo en el valor? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué estábamos emitiendo acá como elementos? Vamos a verlo de vuelta. Lo que estuvimos emitiendo como elementos de Sales to Join es 4, ¿no? ¿4 qué es? 0, 1, 2, 3, 4. Es el total de ventas, ¿sí? Y de la otra, lo que yo emití era el identificador de tienda, ¿no? Porque es el mismo valor que estoy emitiendo. Entonces esto es el valor que tengo, digamos, de ventas totales para esa tienda y este es el identificador de tienda también. Entonces, perdón. ¿Qué tendría que hacer acá? O sea, ¿qué cosas tendría que sumar? Bueno, empecemos con X, ¿sí? Si sabemos que esto tiene esta pinta, yo en X0, ¿qué tengo? El identificador de tienda, que es la clave, ¿no? Entonces tengo que ir a X1. Cerca, ahí está, cerca, ahí lo puso bien, ahí lo pusieron bien, bien. Ojo, porque estás Entonces, haciendo ya sé, reduce by key. ¿Qué cosa? Si estás haciendo reduce by key, no necesitas acceder a la segunda. Ah, es verdad, claro, es verdad, sí. Entonces, tengo que acceder solamente a... claro, es verdad, porque estoy accediendo directamente al valor, ¿sí? Entonces tengo que hacer esto. Tienes razón. Y para ahí tengo que acceder también al valor 0. ¿Por qué? Porque está haciendo un reduce by key. Entonces no llegué a ver quién me lo dijo, pero gracias por el rescate. En ese sentido solamente miramos el valor y estamos mapeando justamente el valor de posición considerando el valor de la tupla que tengo en el valor, ¿sí? Entonces es por eso que nosotros sumamos el valor, digamos, de las ventas que tenemos en este contexto, ¿no? Supongamos que hacemos otro TEC 300 y ahí es lo que hicimos mal, ¿no? Definitivamente, así que vamos a ver y demás. Bueno, ¿qué está mal escrito acá? Está mal. ¿Puede ser que al hacer X0 y 0 estamos sumando las claves? ¿Y tendríamos que sumar otro? Es la duda, no. O sea, esto en realidad era el de lo que recordaba del reduce by key, ahora revisamos. Permiso. Bueno, creo que yo interpreté como que tenemos que sumar el X10 y 10. Sí, lo que no o sea, tal vez es un tema de la... igual, o sea, si estuviéramos sumando las claves, igual tendría que andar. O sea, acá no están dando por otra razón, ¿sí? Entonces, Ok. lambda está bien escrito, x y está bien, x más y. O sea, ahora si querés verificamos eso, ¿no? Pero un poco lo que quiero ver es por qué está fallando esto.
segundo. Quiero ver a dónde aparece. Error. Stack trace. Task twin stage, most recent failure, traceback. No, está tirando el error de que estás tratando de... lo toma como un entero al X y al Y. Sí. Y no lo puedo, o sea, pero... A ver, espera. Supongamos que lo hacemos así, lo llevamos aquí. Puede ser que sea algún tema con los datos, ahí quiero ver. Pero bueno. Lo que yo no recuerdo de la anotación, o sea, igual ahora nos vamos a fijar por qué estaría sucediendo esto. ¿Qué problema hay con esto? Con eso, ¿no? Bien. Dame un segundo. XC. Todavía hay cosas. Mejor que te pase esto. Vos aquí no estás accediendo, entonces está bien, tenés que solamente puedes acceder a 0. Son valores numéricos y acá a i. Quiero entender por qué está fallando esto. Profe, me parece que tiene que volver una tupla. Tipo, tenés que poner x0 más y0, coma, no sé, x1. Que tiene que ser el mismo tipo que... Pero... Igual el error que está tirando es que los toma como enteros a X a Y y al hacer X corchete te dice que no se puede. Sí. Igual así funciona, ¿eh? Yo lo probé. ¿Qué? Pasándolo como tupla acá. Exacto, sí. Ahí pone x1, x sub 1, que va a ser el valor. Ok. Vos estás diciendo que... Sí, pasa que no es lo que quiero hacer. Es que tiene sentido porque cuando haces el reduce by key, después lo vas a meter de nuevo en otro reduce by key y si no tiene el mismo formato. Sí, entiendo, sí. O sea, mantengo la clave, pero la debería tener. Ese es un poco el tema. Pero bueno, ya vamos. Pero podés hacer una tupla de un solo valor, entonces. Claro, Sí. lo que te faltaba, ahí creo que tendría que andar. Te faltaban los corchetes. Sí. Pero no estaba funcionando. ¿No faltaría el segundo elemento de la tupla, que sería x en 0, tipo una coma ahí? No lo estaría haciendo porque Espera, a ver. Dame un segundo. A ver. Déjame pensar un segundo. ¿Y si haces un map antes de reduce? ¿Para qué? Y o sea, ¿cómo te queda después del join? Después del join lo tenemos de esta forma, ¿sí? Entonces yo tengo las tuplas de esta manera. Yo lo único que estoy viendo acá, en particular, es... A ver, dame un segundo. Espera. Pues si yo hago esto... Reduce by key, ¿sí? Y yo lo que no recuerdo es si tengo acceso completo. Lambda. Ahí estoy viendo un poco cómo lo estás planteando.
El paréntesis solo no te alcanza para que sea una tupla. Castearlo entero a una tupla y ahí debería andar. Sí, pero quiero ver algo un poco más de fondo del riesgo aquí, ¿sí? Entonces, dame un segundo. ¿Damián ibas a decir algo vos o me parece? Sí, en realidad me fui un cachito en el medio, ¿no? Pero necesitas los dos datos que tenés ahí en el joinete. No, por eso se da. Como te decía por ahí, hacer un map para quedarte con el dato que te interesa y listo. Claro. Ups, espera. Sí, entiendo un poco lo que van. Sí, no termino de entender. Lo que pasa es que como tenés dos elementos, lo que si no tenés que hacer en el reduce by key, devolver el otro elemento de alguna forma. Entiendo. Sí, ya te seguí. Ok. De entrada y de salida del reduce. Sí, entiendo. Vos lo que decís es de mapearlo y que me quede solamente. Sí, si no te interesa, listo, ya está. Sí, entiendo que no me interesa. Si no, te quedás con alguno de los dos valores como para. O sea, este map en realidad uno lo puede evitar haciendo en el lambda del reduce by key, devolviendo un segundo valor, o sea, una tupla de dos elementos, como para que tenga el mismo formato de la entrada y la salida, y te evitas el map, digamos. Pero acá me pasé. Esto estaría acá. Y esto cierra ahí. Bueno, a ver. Vamos con este valor y... Sí, ya entendí. El problema que tuvimos. ¿No puede ser que sí tenía que usar el doble corchete? ¿Cómo? ¿No puede ser que sí tenía que usar el doble corchete en el reduce by key antes? Antes, sí, puede ser. O sea, era la otra opción, digamos. Pero Debe bueno. tener el colecto ahí. ¿Cómo? Ah, sí. El colecto. Eso. Y pasa que yo me fui al pasto, entonces... Igual, profesores, ahí estuve mirando un par de ejemplos y cuando hay un solo elemento, en el reduce by key lo accede como X más Y directamente, sin subíndice. Sí. Por eso. Bien. Entonces, bueno, acá hemos calculado, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Sí? En particular, o sea, digamos, teníamos el problema de cómo le estaba operando y es una cuestión ahí de poder eliminando y demás, ¿no? Podemos después ver, o sea, si esto se puede mejorar para que esto no suceda, ¿sí? Podrías probar para mostrar es hacer el reduce by key sacando el map, digamos, el map que agregaste recién. Deja esa línea, dejala agregar. Sí, ahora la comento. Sí, la comento. Y lo que deberías hacer para que ande eso sin el map es en el reduce by key devolver un segundo elemento, digamos. Podrás devolver. Claro, entiendo. Digamos. Sí, el mismo. Porque también no te interesa, digamos. Sí, exactamente. Sí. Pero ahí si pones directamente A más B no funciona. No, ahí no, porque tenés el valor ahí es una tupla con dos elementos. O sea, si haces A más B. Sí, porque te necesitas respetar el formato de entrada y salida para que se pueda hacer la operación de reduce. Ese es un poco el tema. O sea, que tenés. Sí, entonces vos lo que harías en este caso, que vos decías, Damián, es, ahora después lo copiamos y lo dejamos comentado, ¿no? Sub 0 más B sub 0. Sí. Más B sub 0. Y ponerle un 1 ahí, no sé. Sí, o lo que sea. Sí, o podría... yo tenía la idea de tienda, ¿no? No sé, sumar también. La línea de tienda ese. Sí. En Luna era que lo tenía, ¿no? Sí. Por ejemplo. Acá da lo mismo porque para A y para B es el mismo valor. ¿Sí?
Attention character. No, por el comentario creo que. Ah, ok. Sí. Vale. Poner el collect. Bien. Sí, igualmente, o sea, después lo tendría que eliminar en algún punto. Lo voy a dejar. Sí, te quedó el dato ese que le agregaste, el uno de más, digamos. Pero bueno, la ventaja de esto es que te bajaste un map, Sí. ¿no? Y el dato que necesitabas lo tenés igual. Sí. Bueno, si quieren, partámoslo de acá. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es un poco pensar en decir, bueno, o sea, cómo. Bueno, hasta acá estamos, ¿no? Entonces, tenemos ya totalizadas. De vuelta, imagínense que tenemos miles y demás, y cómo me quedó el formato de esto y demás, ¿no? Pero imagínense que nosotros queremos hallar, digamos, en este caso el mínimo, ¿no? ¿Cómo hacemos para hallar el mínimo? O sea, ¿cuál sería la forma que creen? Con un reduce. Con un reduce, exactamente. Ahí Gastón también lo había planteado y demás. Entonces, y un poco en términos de notación, ¿cómo creen que sería esta reduce? Lambda XY. Escucho, a ver. X. If X sub. En este caso que es un 1, 1. No, sí. Sub 0, ¿no? 1, 0, claro. Ujú. Menor a y sub 0. Else y. Y bueno, viendo los datos, ¿qué creen que debería salir de esto? ¿Qué tienda es? ¿Qué tupla nos debería devolver? La 1. Y ahí la tenemos. Sí, creo que algo que se puede hacer, o sea, como para que te tenga más sentido esto, es en vez de mandar este valor, puedes mandar el nombre de la tienda y ya que te quede de esta forma. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros teníamos la dirección, ¿no? Entonces, en vez de mandar acá este valor así, podemos mandar la dirección. Por lo menos tenemos una salida que es un poco más feliz. Yo lo que pensé era hacer un map, o sea, para no tener ese como clave y el valor una tupla, hacer un map antes para que quede una sola tupla. Claro, pero esto un poco lo que decía, bueno, evitás hacer un map, ¿no? Que era un poco lo que decía Damián. Y acá estás dando como una salida, yo lo cambié con la dirección. Y estoy dando una salida justa. A ver, si vos querés hacer el resultado de un join después y eliminar datos, haces un map. Es una acción que es paralela, pero tiene un costo en el clúster, ¿no? Obviamente, si lo tenés que hacer, lo haces. Yo acá lo replanteé y tomé la dirección como para que a vos te dé un output interesante que te dice el identificador de tienda, la cantidad de ventas que hizo y la dirección de la tienda. Eso sería bastante claro como para poder plantearlo. ¿Sí? Claro, sí. Así que bueno. Bueno, disculpen la idea. Con operaciones dadas y llegues al resultado mejor. Siempre hay que tener en cuenta que uno si está trabajando con Spark porque tiene millones y millones de registros. Y hacer map, aunque sea map, es bastante costoso. Sí, por eso, o sea, lo que un poco, o sea, no hagan operaciones, digamos, que no son necesarias, justamente como para poder hacer eso y demás, ¿no? Entonces, tratar un poco de evitar hacer eso, ¿sí? Bueno, un poco les comento este enunciado y les dejo algunas ideas. En sí, o sea, este es un ejercicio que tuvimos el primer cuatrimestre de 2018, es la tercera oportunidad.
y plantea que el Gotham City Police Dep recolecta la información de casos policiales que acontecen en Ciudad Gótica. Esta información se encuentra guardada en un archivo con el siguiente formato: fecha, identificador de caso, descripción, estado de caso, categoría, lentitud y longitud. Y tenemos posibles estados que puede tener un caso, son caso abierto, caso resuelto, caso cerrado sin resolución, y las fechas se encuentran en un determinado formato que es el de daytime, ¿no? Si quieren. Por otro lado, el comisionado Gordon guarda un registro detallado sobre en cuáles casos fue activada la batiseñal para pedir ayuda del vigilante Batman. Esta información se encuentra en un archivo con el siguiente formato: ID respuesta, siendo campo respuesta si la señal tuvo una respuesta positiva o negativa de parte de él. El sector encargado de las estadísticas oficiales de GCPD quiere analizar las siguientes situaciones: las categorías que hayan incrementado su tasa de resolución en menos un 10% en el último trimestre con respecto al mes anterior. Tasa de participación de Batman por categoría para los delitos contra la propiedad que enmarcan las categorías incendio intencional, robo, hurto y robo de vehículos, ¿sí? Y bueno, un poco como habíamos hablado antes, la idea es darles algunas ideas y que se puedan llevar este ejercicio, digamos, para poder hacer de acá la clase siguiente. Pero les dejo algunas ideas un poco a pensar, ¿no? Y en particular, o sea, para la primera parte, o sea, hay toda una cuestión del caso y si está abierto o no abierto, resolución, que hay como una definición que hacer, pero parte de la resolución del primer punto, o sea, lo que busca es que ustedes puedan utilizar para unir información de los distintos RDDs, utilizar una clave, digamos, que sea, si quieren, compuesta, ¿no? Con múltiples campos, ¿no? Que uno puede ser la fecha o algún tipo de indicador del trimestre y si el caso está abierto o está cerrado, en estos términos de si está cerrado sin resolución y demás, ¿no? Eso es una pista como para que lo puedan plantear. Un poco como quedamos, les voy a estar subiendo una resolución el próximo jueves, pero la idea es darles tiempo para que lo puedan atacar y empezar un poco a practicar y a chocarse con este tipo de problemas antes que también esté haciendo en la próxima clase ejercicios, ¿sí?